El Señor les bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y vamos a considerar la palabra del Señor en Santiago 2:24. Estamos viendo textos bíblicos que han sido mal utilizados por algunas sectas y religiones para justificar sus doctrinas erróneas. Uno de ellos es Santiago 2:24. Entonces vamos a leerlo y después vamos a considerar el contexto en el cual se hace esta afirmación contenida en el versículo 24. Ustedes ya conocen la regla elemental de la hermenéutica. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto en sí? El texto dice lo siguiente: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, vamos a empezar estudiando desde el versículo 14 hasta el versículo 26, y así vamos a ver qué es lo que el hermano del Señor, Santiago, nos quería decir en su epístola al respecto. Dice el primer versículo: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, pues evidentemente no, está claro de que no. Esto no enseña, ni muchísimo menos, esto no está enseñando que tenemos que añadir obras a la fe para salvarnos, como erróneamente enseña la Iglesia Católica Romana. Eso no está diciendo el texto. El texto está diciendo otra cosa. Lo que dice es que la verdadera fe es productiva. La verdadera fe es productiva. Una fe que asiente a la verdad, pero sin rendición a la verdad, entonces esa fe no puede salvar. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque la verdadera fe produce obras. Si no produce obras, es que no tienes una fe verdadera. Entonces vemos pues en este versículo que la fe es siempre productiva. La fe es productiva. Una fe que asiente a la verdad, pero sin rendición a la verdad, no puede salvar. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 14. Seguimos leyendo. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Efectivamente, la verdadera fe que justifica es operante, es una fe que se traduce en hechos y no en buenas palabras. Esto es afirmado por el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo 17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, una fe que no produce buenas obras es una fe muerta. Entonces, la palabra fe no siempre significa lo mismo en las Sagradas Escrituras. Lo mismo que, por ejemplo, la palabra salvación y otras muchas palabras. Según la enseñanza en la cual se está usando, quiere decir una cosa o puede decir incluso hasta cosas muy distintas. Entonces, la palabra fe no siempre se refiere a lo mismo. Entonces, una fe que no produce buenas obras es una fe como muerta. Es una fe muerta. Entonces, esto nos enseña dos cosas. Primera, que hay distintos tipos de fe. Repito, hay distintos tipos de fe. Primeramente, una fe muerta inoperante. Y segundo, una fe viva operante.
Entonces, leamos el siguiente versículo y así podremos seguir profundizando en lo que nos quiere enseñar Santiago, el hermano del Señor. Dice el versículo 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien, pero alguno dirá, el versículo 18 empieza diciendo, pero alguno dirá. Es decir, la persona a la que se refiere no es un verdadero cristiano, sino que se está refiriendo a una persona que no es un verdadero cristiano. Alguno dirá. La palabra que se usa ahí, la palabra griega, es la palabra tis, que significa cierta persona. Cierta persona dirá. Entonces no se está refiriendo, por tanto, a un verdadero cristiano. Entonces lo que dice revela que esa persona, por lo que se está diciendo, revela que no conoce la verdad, que esa persona en realidad no conoce la verdad, porque separa las obras de la fe. Tú tienes fe y yo tengo obras. Esta persona era inconversa, es puesta como un ejemplo por parte de Santiago para llevarnos a la verdad. Entonces, este hombre es inconverso y supone que lo importante son las obras y no la fe, cuando en realidad, la fe verdadera es productiva de buenas obras y no se puede separar una cosa de la otra, porque las obras serán siempre un fruto de la verdadera fe. Entonces, ¿qué contesta Santiago? Santiago contesta de la siguiente manera: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las buenas obras serán siempre un fruto de la fe, como las manzanas son el fruto de un árbol que se llama manzano. Si es un manzano, tiene que dar obligatoriamente manzanas, no va a dar naranjas, ni tampoco va a dar higos, porque si diera higos, entonces no sería un manzano, sería una higuera. Y si diera, por ejemplo, peras, pues entonces no sería un manzano, sería un peral. Entonces cada árbol produce su correspondiente fruto. Y entonces la verdadera fe, la fe verdadera que crea el Espíritu Santo en el corazón del hombre arrepentido cuando recibe a Cristo y es regenerado, produce buenas obras. Y esas obras van a decir la realidad espiritual que reina en el corazón de esa persona y va a mostrar si verdaderamente es un convertido o no es un convertido. Entonces, fijémonos en la primera parte de la frase: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí se nos habla, por lo tanto, de una justificación mostrativa. Quedémonos con esa expresión: y yo te mostraré mi fe, te mostraré. Aquí nos está hablando de una justificación que yo llamo justificación mostrativa o evidencial. Es decir, las obras justifican si la fe es verdadera o es falsa. Es decir, la justificación de la que se está hablando es de la fe, no acerca de la salvación del alma, sino de la fe. ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? Las obras justifican, enseñan, muestran, evidencian el tipo de fe que tú tienes.
si es un tipo de fe muerta o es un tipo de fe viva. Porque quedémonos con lo que aprendimos antes, que Santiago en su epístola nos está enseñando en realidad que la fe no siempre significa lo mismo y que no todo el mundo, al decir que tiene fe, está profesando el mismo tipo de fe. Puede ser una fe muerta o puede ser una fe viva. Bien, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice el apóstol. Bueno, el hermano del Señor dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora bien, ¿qué clase de fe es esa? Esta fe es convicción, es decir, es asentir con el entendimiento a una verdad. ¿Qué verdad es puesta como ejemplo por parte de Santiago, el hermano del Señor? ¿Qué ejemplo pone? Pues la unidad esencial de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, Dios es trino en persona, pero es uno en esencia. En su ser es uno, es único en su ser. Aunque en personas, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambas verdades no se contradicen, porque Dios es uno en una dirección, en un sentido, y es trino en otro sentido distinto. Entonces Santiago, el hermano del Señor, pone como ejemplo la unidad esencial de Dios como ejemplo de profesión de fe. Ahora bien, los demonios creen esta verdad, que Dios es uno, y dice, bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Significa por eso de que los demonios se van a salvar? Evidentemente no. Ellos creen en la unidad esencial de Dios. También creían de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que los iba a juzgar. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le decían aquellos demonios que estaban poseyendo al endemoniado Gadareno. Sin embargo, aunque ellos le reconocían como el Hijo de Dios y creían ciertamente que era el Hijo de Dios y que los iba a juzgar y los iba a echar al infierno, sin embargo, por ellos se salvaban. ¿Se salvaban acaso por creer? ¿Se puede salvar un demonio por creer que Dios es uno en esencia? Evidentemente no. Entonces, ese tipo de fe no salva. ¿De qué fe nos está poniendo aquí Santiago como ejemplo? ¿Qué tipo de fe es esa? Pues convicción. Está hablando de un asentimiento de la mente, un asentimiento mental a una verdad. Pero esa fe es una fe improductiva, una fe que no produce obras. Los demonios no pueden hacer ninguna buena obra. Lo que pueden hacer es maldades, pero no pueden hacer buenas obras. Sin embargo, tienen fe. ¿Pero qué fe? ¿Qué clase de fe es la que tienen los demonios? Pues una fe muerta. Una fe que es simplemente convicción intelectiva. Ellos asienten a que Jesucristo era el Hijo de Dios, asienten a las verdades de Dios en el sentido de que ellos creen que Dios es uno. Pero eso no les salva. ¿Qué tipo de fe de la cual está hablando aquí Santiago? Está hablando de convicción. Una fe que es un asentimiento mental a lo que Dios revela. Entonces, esa fe, hasta los demonios la tienen, repito, es distinta a la fe viva, a la fe salvadora. Es decir, los demonios, tienen simplemente convicción. ¿Y quiénes profesan ese tipo de fe? Pues no los convertidos. Sí, los convertidos creen que Dios es uno y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Pero es que los convertidos, el verdadero cristiano, no solamente cree a la verdad, no solamente creen en la verdad, sino creen a la verdad. O sea, han incorporado la verdad a lo más profundo de su corazón y no se queda solamente en la mente. Entonces, son los convertidos, los verdaderos cristianos, no los inconversos, que son hombres vanos. ¿Qué dice el versículo 20? Mas quieres saber, hombre vano. No está hablando de un verdadero cristiano, no se está hablando de la fe que profesa el verdadero cristiano, sino que se está hablando de un inconverso. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces nos estamos dando cuenta de que la fe de la cual está hablando Santiago no es la fe verdadera, no es la fe mediante la cual somos salvos, sino que es un asentimiento mental a la revelación de Dios. Entonces, una fe que es muerta es una fe improductiva y por lo tanto es una fe que no justifica. Una fe improductiva es de la que se está hablando porque profesar con convicción verdades doctrinales, como es, por ejemplo, la unidad esencial de Dios, eso no salva a nadie. En definitiva, ¿qué es un hombre vano? Alguien que conoce las verdades doctrinales, pero no conoce a Dios que nos dio dichas verdades. Y de lo que se trata para ser salvo es conocer a Dios y no solamente conocer las cosas de Dios. Y esos hombres vanos, de los cuales son puestos como ejemplo por parte de Santiago, pueden estar entre nosotros, pueden estar en la iglesia sin conocer a Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 36, el apóstol Pablo dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, estos hombres vanos, que pueden hasta creer que son salvos, en realidad se están autoengañando, se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque no se han rendido a la verdad, solamente la profesan de labios hacia afuera, la tienen aquí, pero no han rendido su corazón en conversión a Cristo. Entonces, ¿qué es el hombre vano? Pues un hombre carnal, un hombre inconverso, un hombre carnal. Son los que a los que se refiere, por ejemplo, Judas 19. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Le estaba hablando de algunos cristianos, entre comillas, que había entre ellos. Versículo 21. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bien, aquí no se está hablando de la justificación causal, que es la que se nos da en Cristo por su gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 3, 6? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces aquí se nos está hablando de dos tipos de justificaciones. Santiago nos está hablando de la justificación de la fe. ¿Cómo
¿Cómo se justifica la fe? ¿Cómo uno muestra, comprueba que tiene la verdadera fe viva? La fe mediante la cual somos salvos, de la cual nos acaba de hablar Pablo en Romanos. ¿De qué manera? Pues por las obras, por las obras. Entonces, eso se llama justificación mostrativa. Y ahora Pablo en Romanos nos acaba de hablar de la justificación causal que tenemos en Cristo. Nos damos cuenta de que Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, sin embargo, en Romanos se dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, creyó. Y dice, mas al que no obra, su fe le es contada por justicia. Entonces, se nos está hablando de una justificación sin obras y por otro lado, se nos está hablando de otro tipo de justificación distinta, que es por obras. La justificación por obras es justificación mostrativa. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el versículo 18. Mientras que la otra, por la cual somos salvos, en realidad, es la justificación causal en Cristo, mediante la cual recibimos, se nos imputa la justicia de Dios gracias a Cristo. Entonces, vemos pues que la Escritura habla de dos tipos de justificación distintas. Primero, justificación sin obras. Repito, sin obras, solo por la fe, ya que la justicia de Dios nos es atribuida. Y por esa justicia Dios nos declara justos. Dios nos declara justos por medio de la atribución de su propia justicia. Esto es lo que acabamos de leer en el capítulo 4, versículos 3 y 6 de Romanos. Este tipo de justificación la llamo justificación causal, porque la causa de la misma es una justicia ajena a nosotros, la justicia de Dios atribuida por la fe. Y después se está hablando de otra justificación distinta, de la que nos habla Santiago, justificación por obras, es decir, lo que yo llamo justificación mostrativa que es distinta, es de otra naturaleza. La primera, esta justificación no nos salva como la primera, sino que muestra la autenticidad de la fe con la cual adquirimos la primera. Dicho más claro, la justificación mostrativa, es decir, por las obras, autentica la fe, por medio de la cual nos apropiamos de la justificación que Dios nos da por su gracia. Esto es lo que se nos dice en los versículos siguientes, en el versículo 22 y 23. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en el versículo 26 dice, 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, aquí se nos está hablando, repito, de la justificación evidencial o mostrativa. Y la encontramos, como hemos leído, en los versículos 21 al 22 y en el 25. También podemos añadir el 18. Un texto que ilustra muy bien esta verdad es cuando Santiago en el versículo 18 dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ahora llegamos al versículo 24, que dice,
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora bien, ¿cuál es esa justificación por obras? ¿Cuál es esa justificación por obras? La mostrativa, la justificación mostrativa, mediante la cual se autentica la fe del hombre. O sea, esa justificación es, digamos, el precinto de garantía que nos revela la naturaleza de la fe que profesa la persona. Entonces, dice, y no solamente por la fe. ¿Qué fe? Dice, y no solamente por la fe. ¿Pero qué fe? ¿De qué fe se nos está hablando? No aquella fe que es el medio por el que Dios nos atribuye su justicia, la cual es un don divino, es un don del Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Esa fe no se refiere a esa fe, se está refiriendo a la fe del hombre vano, a un asentimiento del intelecto. Entonces, y no solamente por la fe. ¿Pero qué fe? La fe del hombre vano. Se refiere a la fe del hombre vano, que es convicción intelectiva del intelecto, no a la confianza sobrenatural que da el Espíritu Santo. Es decir, y no solamente por la fe intelectual, intelectiva, y solamente por la fe viva, operante, que es don de Dios. No somos salvos por la fe muerta, por la fe intelectiva, sino que somos salvos solamente por la fe como confianza, como don del Espíritu Santo, como confianza sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Repito, y no solamente por la fe intelectiva, fe muerta, y solamente somos salvos solamente por la fe viva, que es don del Espíritu Santo. Entonces, el estudio del contexto nos ha aclarado el texto de Santiago 2:24. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere en este día espiritual, física y mentalmente. Con ustedes el pastor Antonio Pérez. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.